Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. ¡Qué bendición! Para mí, qué tristeza, ¿saben? Siempre lo digo. Es que el último segmento, o mejor, el último día, para mí ya me entra la nostalgia. Me voy de delante de esas multitudes que están en sintonía de tiempo con Dios. Gentes lindas, parejas lindas, que les fascina escuchar el consejo para las parejas, que les fascina escuchar el consejo que Dios pone en mi lenguaje, material que yo me lo rebusco muy bien para que ustedes afinen sus vidas. Con el tiempo, algún día, en algún lugar nos encontramos. Y entonces ahí es cuando me brindan el café y yo les doy el abrazo. Qué grato estar delante de ustedes, familias lindas que están en tiempo con Dios. Llegamos al último día, 5 segmentos que nos van a hablar para cerrar, y luego la próxima semana tenemos otros 5 días, otra semana que la cerramos en victoria, para que entiendan lo que tiene que ver con la Navidad oculta, que es una sorprendente verdad detrás del nacimiento de Cristo Jesús. Para empezar la introducción, hoy nos la lleva el apóstol Pablo en la segunda carta, capítulo 5, versículos 17 al 18. Por tanto, si alguno está en Cristo, óigame, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo Jesús nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué cosa más hermosa, qué cosa más hermosa. Pero démosle una miradita a las cosas viejas. Todos tenemos las huellas del pecado. Muchos de los hallazgos arqueológicos que sorprenden a los buscadores de tesoros y arqueólogos se topan con el problema de lecturas borrosas en los registros de arcilla por erosión eólica, y simplemente porque en el momento de la inscripción, aún fresco el material y con las técnicas arcaicas de aquellas épocas, nombres, dinastías o fecha quedaron para siempre ignoradas. Y lo que una vez fue una lectura clara, el tiempo lo borró. En esto podemos ver la figura de la condición actual del hombre. Dice la Biblia que fue creado a imagen de Dios. El pecado ha dejado su huella impresa sobre la esencia del mismo ser humano, distorsionado y alterando la obra original de Dios. Así como es imposible leer el nombre, óigame bien, así como es imposible leer el nombre de aquel rey en aquel ladrillo, es también imposible hoy leer la imagen de Dios en el ser humano. Para que aquel ladrillo pueda reflejar el nombre del rey, debería ser deshecho y fundido de nuevo con la inscripción real. Por demás que se lo talle y trabaje, nunca podrá revelarnos el secreto. Jesús le dijo a Nicodemo en el Evangelio de San Juan capítulo 3, que la única, oígame bien, manera de restituir la imagen correcta del hombre es a través del nuevo nacimiento.
un encuentro personal con Jesús, dígame pues, la fe puesta en su obra y en su cruz, y un arrepentimiento sincero de sus pecados, entonces sí, la imagen de Dios se reflejará en tu ser y serás una nueva criatura. Alguien dijo con corazón o con razón: el Evangelio de Jesús no mejora las vidas, las hace nuevas, que es mucho mejor. Lo máximo que el mundo te puede ofrecer son técnicas para mejorar tu pasar en este mundo. Diversión, relax, confort, etc. Pero no puede darte un nuevo comienzo, una nueva vida. Solo Jesús te puede hacer de nuevo, borrando por completo las huellas que el pecado produjo en ti. Ahora sí. Es triste ver la negativa de tantos hombres y mujeres que, conscientes de que una vida lejos de Dios deja huellas, no permiten que el amor de Jesús las borre y les haga nuevas criaturas. Pensamiento del día. Una vida lejos de Dios a la larga deja huellas que manchan. Que el Señor les bendiga. Entonces, mis amados hermanos y amigos que están en sintonía de tiempo con Dios, tal vez Dios se tome su tiempo, pero guarda su palabra. Aquí tenemos otra cosa que aprendemos de la genealogía. Nos recuerda que la promesa de un Mesías se postergó durante generaciones hasta que se cumplió. Jesús era el hijo de Abraham. Dios le dijo a Abraham que todos los pueblos de la tierra serían benditos a través de sus descendientes. En realidad, fue incluso antes, en Génesis 3:15, que Dios mismo profetizó que vendría uno que aplastaría la cabeza de Satanás y derrotaría el mal. Pero pasaron siglos, milenios, hasta que el ángel vino a María y le habló sobre el hijo que tendría. Y ella cantó, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. La promesa tardó mucho tiempo en llegar. Además, en los 400 años antes de que Cristo naciera, no hubo profetas enviados al pueblo, mucho menos un Mesías. Parecía que Dios se había olvidado de ellos. Parecía que nadie vendría. Pero entonces llegó. Hijos, no pueden juzgar a Dios según tu calendario. Tal vez parezca lento, pero jamás olvida lo que promete. Quizás parezca que obra de manera muy lenta o incluso que olvida sus promesas. Pero cuando éstas se hacen realidad y se harán, siempre trascienden los límites de lo que habías imaginado. Este es uno de los principales temas de la historia de la Natividad y, por cierto, de la Biblia. Mira la historia de José en el Antiguo Testamento. Durante años parecía que Dios ignorara sus oraciones y permitiera que experimentara desastre tras desastre. Pero al final quedó claro que cada una de esas cosas debía suceder para que todos fueran salvos. José hasta pudo decirle a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo.
Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó eso mal en bien. Piensa en Jesús cuando lo llamaran para que sanara a una niña enferma de muerte y se detuvo a ocuparse de otro, dando lugar a la muerte de la hija de Jairo. ¿Qué pasó? Su sentido del momento oportuno parecía completamente equivocado, hasta que quedó claro que no era así. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mire, mis amados, la gracia de Dios prácticamente nunca opera dentro de nuestro marco de tiempo, dentro de un esquema que consideramos razonable. Él no sigue nuestras agendas o esquemas. Cuando Jesús le habló a Jairo, el padre desesperado cuya hija acababa de morir le dijo, cree. Era como decir, si quieres imponerme tus tiempos, nunca sentirás que te amo y será tu culpa, porque yo sí te amo. Cumpliré mis promesas. Dios parece olvidar sus promesas, pero se manifiesta de maneras que no podemos imaginar antes de que sucedan. Piensa en la venida del Mesías prometido. Este Rey divino no nació en un castillo, sino en un abrevadero, en un pesebre. Frustró todas las expectativas, pero solo al venir en debilidad y morir en la cruz, pudo salvarnos. Dios cumplió su promesa. Tal vez digas, bueno, es probable que Dios cumpla su promesa conmigo, pero yo no he cumplido las mías. He hecho un desastre con mi vida. Esto no tiene arreglo. Pero fíjate en la genealogía. En el versículo 2 dice que Jacob fue el padre de Judá, un antepasado del Mesías. ¿Sabes por qué Judá era hijo de Jacob? Jacob le mintió a su padre Isaac y lo engañó para conseguir el derecho de la primogenitura que le pertenecía a Esaú. Debido a este engaño, dividió la familia, puso a Esaú en su contra y tuvo que huir de su tierra para convertirse en fugitivo. Perdió a su familia, experimentó consecuencias terribles por su pecado. Sin embargo, fue a raíz de todo esto, óigame pues, que conoció a Lea, que se convirtió en un antepasado del Mesías. Aquí ves el equilibrio. Lo que hizo Jacob estuvo mal y sufrió por eso. Sin embargo, Dios es mayor que nuestro pecado. Usó toda aquella sordidez, estupidez y pecado para cumplir su promesa. Con Dios no hay segundones. Navidad significa que Dios está llevando a cabo sus propósitos, cumplirá sus promesas, como dice el himno, porque sus misericordias para siempre son, siempre fieles, siempre seguras. Entonces Navidad significa que, aunque los molinos de Dios muelen lentamente, hacen polvo el grano. Tal vez parezca que Dios se ha olvidado, pero en este mismo momento se encuentra en el proceso de preparar todo para que se cumplan las más grandes promesas. Por favor, lee la Biblia y fíjate en las promesas para los que creen. Él puede darnos más de lo que nos atrevemos a pedir o a pensar.
El Evangelio es el descanso supremo. ¿Quién no descansa después de una buena nueva? Por último, mis amados, las genealogías enseñan que Jesús es el descanso supremo. Al final de la genealogía, Mateo les da mucha importancia a los números de las generaciones. En Mateo 1:17 dice que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 generaciones de David hasta el exilio en Babilonia. Y 14 desde el exilio hasta Cristo. Entonces hubo 6, 7 de generaciones. Y eso hace que Jesús sea el comienzo del séptimo 7. ¿Qué significa esto? Mire, en la Biblia el número 7 tiene suma importancia porque, como nos dice Génesis, Dios descansó de su obra creadora en el séptimo día. El día de reposo, 1 entre 7, es el día de descanso. No obstante, el simbolismo del 7 en el día de reposo va más allá. En la ley mosaica, cada 7 años, el granjero no debía trabajar la tierra para darle la oportunidad de reponer sus nutrientes. Y así, el séptimo año representaba reposo. Finalmente, en Levítico 25 se nos dice que el último año del séptimo periodo de 7 años, el 49º, debía ser un jubileo. Ese año debía liberarse a todos los esclavos y debían perdonarse todas las deudas. Toda la tierra y toda la gente debía descansar de su agotamiento y de sus cargas. El séptimo 7, el Sabbat de los Sabbats, era un anticipo del descanso final que todos tendremos cuando Dios renueve la tierra. Mateo nos dice que este descanso solo llegará a nosotros a través de Jesucristo. ¿Te das cuenta de que Jesucristo no nació en había una vez? Sino que verdaderamente irrumpió en el tiempo y el espacio, llevó a cabo nuestra salvación de modo que las prostitutas y los reyes se sienten juntos en la misma mesa. Si lo crees ahora mismo, puedes comenzar a saborear ese reposo. ¿Cómo consigue esto la fe? Esta es una de las maneras. En Jesús ya no tienes que demostrar quién eres, porque sabes que al final, en realidad, no importa si eres un fracaso o un rey. Lo único que necesitas es la gracia de Dios y puedes tenerla a pesar de tus fracasos. Luego de conocer al Señor, ¿quieres vivir para complacerlo? Pero no tienes que limpiar tu vida para conocerlo como Salvador, y esto trae descanso interior. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. También necesitamos descanso de los problemas y los males de este mundo. Nos parece que debemos controlar la historia,
que tenemos que hacer que todo salga bien, pero esto no solo es agotador, sino también imposible. Navidad nos dice que aunque parezca lo contrario, nuestro buen Dios tiene el control de la historia. Y algún día pondrá las cosas en su lugar. Parte de nuestro descanso interno viene cuando el Espíritu nos recuerda toda esta salvación final y todo este descanso supremo. Entonces tenemos una poderosa esperanza, óigame, en el futuro, que no es mero optimismo, es la certeza de que cuando todo termine, todo estará bien. Esto nos da paz y fortaleza cuando nos enfrentemos a las pruebas y las tragedias del presente. Finalmente, la gloria de Dios cubrirá el mundo como las aguas cubren el fondo del mar. Y entonces Jesús, el Rey, óigame pues, el Rey del jubileo, nos dará el descanso perfecto y un final de amor y gozo. Navidad no es un cuento que nos narra la historia de algo que sucedió para enseñarnos a vivir mejor. ¡No! Jesús irrumpió en el mundo para salvarnos. Cristo el Salvador ha nacido. Entonces hablemos de los padres de Jesús. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, su esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo encuentras en Mateo capítulo 1, versículo 18 al versículo 23. Cuando la mayoría de las personas piensa en ángeles en Navidad, recuerda a estos mensajeros que se les aparecieron a los pastores y a María. Suelen olvidar que un heraldo angelical también se le apareció a José, que se enteró de algunas cosas que nadie más sabía. Mateo 1, 18 al 23 nos da este relato que no tiene precio, que nos afirma que Jesús es Dios, que es humano y que está con nosotros. Sencillamente Jesús es Dios. Mateo transmite de varias maneras el mensaje central de Navidad, de que Jesús no es simplemente un gran maestro, ni tampoco un ser angelical, sino el mismísimo divino Dios. En el versículo 20 del primer capítulo, el ángel le dice a José que la vida que crece en el vientre de María no ha venido de ningún ser humano, sino del Padre Celestial. Entonces José se entera de que será el padre de Jesús solo en un sentido secundario.
María está embarazada por el Espíritu Santo. Dios es el verdadero Padre. No obstante, la declaración más directa de la identidad de Jesús aparece en el versículo 23. Allí Mateo cita de Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Durante siglos los líderes religiosos y los eruditos judíos han conocido esta profecía, pero no han creído que se la debe tomar literalmente. Han creído que predecía la llegada de algún gran líder a través de cuya obra, en sentido figurado, Dios estaría presente con su pueblo. Pero Mateo afirma que esta promesa es mayor que toda otra que se pueda imaginar. No se cumplió en sentido figurado, sino literal. Jesucristo es Dios con nosotros porque la vida humana que crecía en el vientre de María era un milagro realizado por Dios mismo. Este niño es literalmente Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Finalmente, mis amados, Mateo era judío y seguramente estaba muy familiarizado con las escrituras hebreas, ¿cómo no? Esto hace aún más sorprendente esta declaración. La visión particular que los judíos tenían de Dios los convertía en el pueblo menos abierto de la tierra a la idea de que un ser humano pudiera ser Dios. Las religiones orientales creían que Dios era una fuerza impersonal que impregnaba todas las cosas. Por lo tanto, para ellos no era incongruente decir que algunos seres humanos eran, en particular, grandes manifestaciones de lo divino. La religión occidental de aquel entonces creía en múltiples deidades personales que no eran omnipotentes. Además, algunas veces se disfrazaban de seres humanos para cumplir sus propósitos. Entonces, para los griegos y los romanos, era absolutamente aceptable que un personaje determinado pudiera ser Hermes o Zeus, infiltrado entre ellos de incógnito. En cambio, los judíos creían en un Dios que era personal e infinito, que no era un ser dentro del universo, sino más bien la razón de su existencia y que lo trascendía infinitamente. En la cosmovisión hebrea, todo limitaba en contra de la idea de que un ser humano pudiera ser Dios. Los judíos ni siquiera pronunciaban el nombre de Yahvé, ni lo deletreaban. Sin embargo, Jesucristo, a través de su vida, de sus declaraciones y de su resurrección, convenció a sus seguidores judíos más cercanos de que no era tan solo un profeta que les decía cómo encontrar a Dios, sino Dios mismo que venía a encontrarnos a nosotros. Mateo no es el único autor bíblico que lo enseña. El apóstol Juan dice que Jesucristo es el Verbo, que jamás fue creado, que existió con el Padre desde el comienzo y a través de quien todo fue creado. Pablo, judío y fariseo, dice que toda la plenitud de la Trinidad habita en Jesús, corporalmente. No tan solo un tercio, una mitad o una parte, sino toda la sustancia divina. El apóstol Pedro, otro judío, escribe: a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo es nuestro Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo viene pronto y estas enseñanzas nos están orientando a esa inminente venida de nuestro amado Jesús. Estén preparados la próxima semana. Lo que viene es el cierre de esta enseñanza de altísimo nivel, porque había mucha cosa oculta con relación a la Navidad. Y eso oculto salió y vamos en la mitad. Nos queda la otra mitad, que la trataremos la próxima semana. Padre, te doy gracias por esa multitud de vidas que a esta hora están en sintonía de tiempo con Dios, que desde ya se congregarán la próxima semana para conocer la deidad de Dios, la seguridad que nos da la palabra y la esperanza viva en un Dios vivo, no en un Dios muerto, en un Dios de yeso. No, el todopoderoso Padre que envió a su Hijo amado a liberar a la humanidad, imagen y semejanza de Él, es el mismo que pronto vendrá, está próxima a su venida. Y estos mensajes están llegando de una manera tan clarítica para que la humanidad en Cúcuta, Colombia y el mundo entero por medio de las plataformas les llegue, los edifiquen y cada uno textualice en su corazón y en su mente estos mensajes para la gloria del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y gracias por haber estado en sintonía en esta semana. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.